Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 5. Caos en la casa Banfield. Después de la desaparición de Liam, la casa Banfield estaba sumida en el caos, lo que solo demostró lo importante que era Liam para sus dominios. Brian, el mayordomo de Liam, que estaba a cargo de administrar la mansión de la casa Banfield, se llevó las manos a la cabeza y lloró. ¡Ag! Todavía no puedo creer que se hayan llevado al maestro Liam. Si tan solo supiéramos que está bien. De pie junto a Brian mientras mojaba su pañuelo con lágrimas estaba Amelie, quien estaba llevando a cabo su propia investigación sobre el secuestro de Liam. Deseaba poder hacerse cargo de las fuerzas de la casa Banfield y liderar la búsqueda de su maestro desaparecido, pero había decidido hace algún tiempo limitar su tiempo fuera de los dominios de la casa Banfield. La familia tenía suficiente personal capacitado hoy en día, por lo que ella también decidió que era hora de renunciar a su posición de autoridad. En vista de eso, ella ejercía poca influencia real dentro del dominio en este momento. Amelie ahora solo era vista como importante para la casa Banfield debido a los sentimientos de Liam por ella. Dado que su poder se había reducido, no había mucho que pudiera lograr sin Liam. Amelie mostró varios vídeos de noticias a su alrededor como hologramas, procesando rápidamente la información encontrada en cada uno. Sus ojos inmediatamente se entrecerraron levemente ante lo que vio en un vídeo. La noticia se ha filtrado. La cabeza de Brian se giró ante ese siniestro informe. ¿Qué cosa? Se filtró la información de que el maestro desapareció en un círculo de invocación. No. Se difundió intencionalmente. ¿Quién haría tal cosa? Mientras Brian entraba en pánico, Amelie buscó con calma la fuente de la información. Su exposición fue un asunto serio para la casa Banfield. Y aún así, el rastro es demasiado complicado para determinar la fuente de la información. Con la autoridad del maestro, estoy segura de que podría nombrar al individuo responsable, pero no puedo creer que alguien traicione a la casa Banfield de esta manera. La ausencia de Liam fue un problema terrible para la casa Banfield. El rostro de Brian palideció al pensar en gente conspirando en ese momento. El mayordomo se dejó caer al suelo, quejándose del comportamiento de sus mejores caballeros. Se supone que deben unir el dominio en emergencias de este tipo. Incluso Amelie, que normalmente era inexpresiva, tenía una expresión en su rostro que parecía coincidir con la de Brian. Admito cierta responsabilidad por no tener mejores planes en caso de la ausencia del maestro, pero, ¿qué están haciendo Christiane y Mary, actuando en un momento como este? Los dos caballeros altamente calificados de Liam deberían haber mantenido unida a toda la orden de caballeros y sofocado la confusión en el dominio. Tia y Mary eclipsaron a la mayoría de los caballeros del imperio, por lo que uno pensaría que eran perfectamente capaces de evitar la agitación en nombre de la casa Banfield, incluso sin Liam. Sin embargo, esa no era la realidad en este momento. Brian golpeó el suelo con el puño. Maestro Liam, por favor regrese con nosotros, él gimió. En uno de los pasillos de la mansión, un gran grupo de caballeros estaba dividido por la mitad, cada lado mirando al otro. La mitad pertenecía a la facción de Tia. Un grupo de caballeros con ideas afines que vestían sus uniformes de acuerdo con las regulaciones. Tia estaba a la cabeza de su grupo y fulminó con la mirada a Mary, quien la miraba. ¿No me escuchaste cuando te dije que te movieras? Supongo que te quedó difícil oír cuando tus oídos se volvieron de piedra, ella gruñó en voz baja. Mary sonrió ante la provocación de Tia, pero no llegó a sus ojos. Muy engreída. Engreída para un trozo de carne molida, ¿no? ¿Qué crees exactamente que estás haciendo, interponiéndote constantemente en nuestro camino? Cuando Mary se enojaba demasiado, tendía a abandonar su tono majestuoso habitual, por lo que un observador podría verla relativamente tranquila en ese momento. Sin embargo, oculto detrás de su compostura había un impulso incontrolable de matar a la mujer que tenía delante. Los caballeros de la facción de Mary eran algo menos refinados que los de Tia. Cada uno había modificado su uniforme de la forma que deseaba, por lo que no presentaban un frente unificado como la facción de Tia. El único área en la que se alinearon perfectamente fue la actitud. Todos estos caballeros eran toscos y violentos, como Mary. Los dos grupos eran como aceite y agua. Sin embargo, se habían encontrado por casualidad. Normalmente, la presencia de caballeros en la mansión no habría sido notable.
Pero cuando los sirvientes que pasaban vieron a las dos facciones, huyeron tan rápido como pudieron, gritando: «¡Corre, antes de que quedemos atrapados! Oh, si tan solo el maestro Liem estuviera aquí». Retirada. Cuando Tía estuvo satisfecha de que todos los sirvientes habían huido, sacó su espada y se abalanzó sobre Mary, que ya se había armado. «Muere, fósil». Bloqueando el ataque homicida de Tía con sus espadas dobles, Mary sonrió. «¿Quieres volver a ser carne molida? ¿No es así? Te puedo ayudar con eso». Cuando las dos chocaron, los otros caballeros comenzaron a pelear también. Sus armas rompieron ventanas y cortaron los pilares y paredes cercanas. Enfrentamientos como este habían estallado con frecuencia desde la desaparición de Liem, y aunque todavía no había habido víctimas, numerosas personas habían resultado gravemente heridas. Mientras los caballeros chocaban y la sangre volaba por todo el pasillo, apareció una sirvienta robot solitaria. Ella intentó mediar con su voz débil bajo el clamor. Por favor, no peleen». Interrumpidos, los caballeros se voltearon hacia la robot sirvienta, con una mirada asesina en sus ojos. Cuando Tía y Mary vieron esto, rápidamente saltaron hacia atrás e hicieron retroceder a sus facciones. «Retírense. Ya basta, grupo de imbéciles». Ante los gritos de sus líderes, los caballeros pusieron fin a sus agresiones de inmediato. Bajando rápidamente sus armas, miraron nerviosamente. Tía y Mary solo habían retrocedido debido a la intervención de la robot sirvienta. Si hubiera sido un completo desconocido, no se habrían detenido ni un momento, pero la sirvienta que había intervenido era Tateyama, una de las favoritas de Lord Liem. Existía una posibilidad real de que si Liem regresaba y se enteraba de esta confrontación, todos los presentes terminarían decapitados. «Puedes agradecer a Tateyama por tu continua existencia, fósil», dijo Tía, girándose para alejarse. Mary también le dio la espalda. «Hablas mucho para ser poco más que un montón de carne molida. Me retiraré por hoy, por deferencia a la dulce y pequeña Tateyama, así que espero que estés agradecida. La próxima vez, te mataré», le gritó a Tía. Ambas facciones de caballeros se marcharon, dejando a Tateyama mirando el desorden y comenzando a limpiar. «Cuando el maestro regrese, abriré mi puesto aquí nuevamente, así que será mejor que lo deje ordenado». Aquí era donde Tateyama solía instalar su pequeño puesto de ventas, donde vendía artículos novedosos de Lord Liem. Quería mantener el área ordenada, ya que la reabriría cuando él regresara. Con las herramientas de limpieza en la mano, Tateyama bajó la cabeza con una mirada sombría. «Maestro. Por favor, vuelva pronto». Mientras todo esto sucedía, un caballero en otra parte de la mansión sostuvo su cabeza entre sus manos. Era Klaus Seramont, un gran caballero que acababa de liderar un batallón masivo hacia la victoria del imperio. Por supuesto, fue Tía quien en realidad había comandado su flota, con Klaus sirviendo solo como apoyo. El hombre era dolorosamente consciente de sus propias insuficiencias. Le dolía constantemente el estómago por las expectativas infladas que otras personas tenían sobre él. En este momento, lo estaba matando. ¿Lord Liem todavía no ha regresado? Gra. Sin Lord Liem, no hay nada que pueda detener a Lady Christiane y Lady Mary. Que alguien haga algo. Por fuera, Klaus simplemente suspiró en voz baja, inexpresivo. Inexpresivo. Por dentro, estaba entrando en pánico. Klaus confiaba plenamente en una de sus habilidades. Su cara de póker. No importa la situación en la que se encontrara, siempre podía evitar que sus emociones se mostraran en su expresión o actitud. Últimamente había tenido más oportunidades que nunca para aplicar esa habilidad, por lo que cada vez estaba más pulida. Incluso cuando Klaus lamentaba la ausencia de Liem, su expresión fría se ganó las miradas de admiración de sus subordinados. Él está muy tranquilo, incluso en una situación como esta. Lord Klaus es realmente el pilar de la casa Banfield, comentó uno. Las otras facciones son un desastre total en comparación. Realmente debería ser Lord Klaus quien comanda las fuerzas de la casa Banfield, ¿no crees? Sus expectativas infladas y sus miradas apasionadas provocaron náuseas en Klaus. «Deja de halagarme y vuelve al trabajo», murmuró en voz baja. «Por favor. Mi puesto actual ya es demasiado para mí. Si me obligas a cumplir con estos estándares, mi estómago explotará. Si tan solo pudiera decir lo que pienso. Pero si mis subordinados descubren lo pusilánime que soy en realidad, solo los pondrá ansiosos. Tengo que evitar eso». Mientras Tía y Mary intensificaban el conflicto entre sus facciones, Klaus hizo todo lo posible para mantener el orden en los dominios de la casa Banfield.
En realidad, era más como si simplemente se ocupara del trabajo que se acumulaba trabajo descuidado mientras las dos se peleaban. El dominio se vería afectado si alguien no se ocupara de esas tareas, por lo que Klaus y sus subordinados hicieron todo lo posible para estar al tanto de ellas. Aunque Klaus estaba acostumbrado a sacar la pajita más corta, se sentía terrible por infligir lo mismo a sus subordinados. Una vez que Lord Liam regrese, o que las cosas al menos se calmen un poco, tendré que agradecerles. Espera un segundo. ¿Dónde está mi subordinado más problemático? Klaus miró a su alrededor, pero no vio a Jiangxi Seratorei por ningún lado. Le hizo a uno de sus subordinados una pregunta temida. ¿Dónde está Jiangxi? En una Nave en uno de los patios de la mansión estaban sentadas dos sirvientas sosteniendo herramientas de limpieza. Una sirvienta, Ryo, claramente estaba aflojando sus tareas. La otra, Fuuka, había estado trabajando diligentemente. Ryo descaradamente sacó su tablet y revisó algunos vídeos que había publicado. Al mirar los comentarios y el recuento de vistas, chasqueó la lengua. Tisk. Mis puntos de vista están bajos. También recibo menos comentarios. Necesito eliminar a la gente si quiero llamarme la Idol más sangrienta del universo. Este no es el momento para vestirse de sirvienta y limpiar. Mirándola, Fuuka suspiró. ¿Te pondrás a trabajar ya? La anciana Selina nos volverá a gritar. ¿Qué? ¿Le tienes miedo?, preguntó Ryo, disgustada. Eres una cobarde. Siempre has sido puro alarde. La expresión de Fuuka cambió de inmediato. Repítelo. Te reto. Ella se puso de pie, agarrando furiosamente su escoba, mecanizada una máquina de limpieza de alta eficiencia como arma. Ryo agarró su propia escoba, que había dejado a un lado. Lo diré tantas veces como quieras, cobarde, se burló Ryo, sonriendo. Sí que te pasas de lista. Te mataré. La expresión de Fuuka se oscureció aún más. Yo no haría promesas que no puedas cumplir. Pero si quieres que te mate, puedo hacerlo. Las dos se miraron la una a la otra y luego de repente miraron en la misma dirección. Mientras ambos saltaban, el polvo voló por el aire y aparecieron cortes en el suelo donde habían estado un segundo antes. Ryo y Fuuka inmediatamente olvidaron su pelea y se enfrentaron a la fuente de los cortes. No pensé que hubiera alguien tan estúpido como para comenzar una pelea conmigo aquí, dijo Ryo, sonriendo asesinamente a la mujer que los había interrumpido. Te mataré. Juro que te mataré, gruñó Fuuka, mirándolo con los ojos inyectados en sangre. Los cortes habían sido desatados por un sonriente Jiangxi. Vaya, esquivaste mi ataque, ¿eh? Como de costumbre, Jiangxi vestía un uniforme de caballero modificado en Cheongsam 1. Sin embargo, hoy había algo extraño en ella, sus brazos, para ser precisos. Ryo entrecerró los ojos, disgustada. ¿Te modificaron los brazos? Los brazos de Jiangxi ahora eran lo suficientemente largos como para llegar al suelo. Sus uñas eran como cuchillas y las muñecas que asomaban debajo de sus mangas tenían un brillo metálico. Había mecanizado parte de su cuerpo para convertirlo en un organismo cibernético. Un cyborg. La nariz de Fuuka se torció. Hizo una mueca ante el olor de Jiangxi. Ese olor a máquina es terrible. ¿Mecanizaste algo más que tus brazos, no? Jiangxi sonrió y no dijo nada en respuesta. Cuando abrió la boca unos segundos más tarde, apareció el cañón de una pistola desde dentro. Ryo y Fuuka saltaron hacia atrás. Esta vez, un láser quemó el suelo. Tisk, Ryo chasqueó la lengua y se abalanzó sobre Jiangxi, balanceando su dispositivo de limpieza. Jiangxi atrapó su golpe. Su cuerpo ya ni siquiera se parecía al de un humano, su boca estaba demasiado abierta, sus articulaciones hiperextendidas y brazos adicionales con armas emergían de su espalda. Se había transformado en un monstruo, pero Ryo no se inmutó. Supongo que tu cabeza todavía está carnosa, todo lo que tengo que hacer es aplastarla. Nuestro senpai no se quejará si es en defensa propia, ¿verdad? Buena idea, Fuuka estuvo de acuerdo. Ahora podemos aliviar algo del estrés. Su monstruoso enemigo solo excitó a los portadores del camino del destello. Jiangxi se sintió igual de emocionada. Estaba ansiosa por probar sus nuevas habilidades contra estos fuertes oponentes. Alumnos del formidable Liem. Obtuve este poder para derrotar a Liem, pero ustedes dos presentan una gran oportunidad para probarlo. Fuuka se rió. Simplemente muere ya. Destello. Oye, no me robes mi presa. Destello, Ryo resopló,
mientras Fuuka se le adelantaba para usar su técnica especial. Mientras las dos utilizaban el camino del destello con sus escobas, Jiangxi solo sonrió. Esos juguetes deben debilitar un poco su destello, ¿eh? O simplemente son mucho más débiles que Liem. Uno vestido tradicional chino. Jiangxi había esquivado ambos destellos. Fuuka la miró boquiabierta y sorprendida, mientras Ryo le lanzaba una mirada furiosa. Es cierto, no puedo ponerme serio sin una espada, admitió Ryo. Pero tú, usaste la precognición hace un momento, ¿no? Fuuka arrojó su escoba a un lado y su expresión se endureció. ¿También necesitabas modificar tu cerebro? Los débiles realmente lo pasan mal, ¿eh? De hecho, ni siquiera el cerebro de Jiangxi quedó intacto. Lo había modificado para lograr una especie de sexto sentido. Jiangxi abrió más los ojos y sus lentes se acercaron y alejaron. Cualquier cosa para volverse más fuerte sirve. Puedo matar a Liem cuando quiera ahora. Ryo se rió ante la idea de que Jiangxi abandonara su cuerpo para matar a Liem en un duelo. Perdedora. ¿De verdad crees que puedes vencer a Senpai así? Fuuka parecía a punto de reventarse un vaso sanguíneo. ¿Crees que puedes vencer el camino del destello con modificaciones? No te vuelvas arrogante solo porque te convertiste en una extraña máquina. Voy a acabar contigo. Jiangxi se abalanzó sobre la pareja. Aprecio su entusiasmo. Ahora, entreténganme, ¿quieren?, dijo. Una vez, 12 casas nobles habían apoyado a la casa Banfield. Al convertirse en sus vasallos, los jefes de esas familias habían obtenido ayuda de la casa Banfield tras su milagrosa recuperación. Esa ayuda permitió a las 12 casas desarrollar sus propios dominios, pero después de algunas décadas de éxito, un subconjunto de los nobles se había vuelto arrogante. Creían que eran ellos los que apoyaban a la casa Banfield, y no al revés. Para ser justos, técnicamente estaban en condiciones de ayudar a la casa Banfield. El sistema vasallo existió debido al gran tamaño del imperio. En las afueras del territorio del imperio, donde el alcance de la familia imperial no se extendía del todo, las casas nobles mejor establecidas se ocuparían de las casas más pequeñas. La casa Banfield era lo suficientemente poderosa como para servir como líder de la región que contenía su dominio. A cambio, era deber de los vasallos ayudar a la casa cuando estaba en problemas. Si la casa Banfield iba a la guerra, se esperaba que sus vasallos lucharan junto a ella, y si la casa Banfield solicitaba alguna ayuda, los vasallos estaban obligados a proporcionársela. Sin embargo, Liem nunca había confiado en sus vasallos. Eso se debió en parte a que eran demasiado impotentes para brindar un apoyo real y en parte a que, bajo la dirección de Liem, la casa Banfield siempre tuvo el poder de lograr lo que quisiera por sí sola. Esa era una prueba de la fortaleza de la casa Banfield, pero en la situación actual, su autosuficiencia era contraproducente. Baori Seranoden, que una vez había sido parte de las 12 familias que servían a la casa Banfield, aterrizó en el planeta de esa familia, Hydra. El arrogante jefe de la casa Noden era un hombre pequeño, con extremidades delgadas a pesar de un estómago grande e hinchado. Llevaba un traje a rayas y apretaba un cigarro en la boca. El barón Noden entró en la mansión de la casa Banfield y de su boca escupía un humo maloliente. No he estado aquí por un tiempo, pero parece bastante ruidoso, ¿no? Detrás de Baori estaban los 3 burócratas de la oficina gubernamental de la casa Banfield. Es terriblemente vergonzoso, dijo uno de los funcionarios con desprecio. Baori estaba de buen humor. Si Liem no hubiera sido demasiado orgulloso para aceptar nuestro apoyo, podría haber evitado una situación como esta. Supongo que no era más que un niño de mente estrecha, alardeó. Cuando se reunía con Liem, por supuesto, Baori siempre se inclinaba y se ponía de acuerdo con él sin decir nada. Había dependido completamente de cualquier ayuda que Liem le brindara. Sin embargo, el hijo mayor de uno de los vasallos de Baori, el baronet Clover, se había enfadado con Liem. Posteriormente, Liem rompió todos los vínculos con Baori. Sin el apoyo de la casa Banfield, Baori ahora luchaba solo. Afirmó que su ayuda podría haber beneficiado a la casa Banfield, pero en verdad, ciertamente no tenía la capacidad de respaldar eso. Al comprender su situación, los funcionarios traidores asintieron. Tienes toda la razón. Sin embargo, ahora las cosas serán diferentes. El nuevo titular de la casa Banfield contará con su apoyo, dijo uno. Baori y los funcionarios se giraron y vieron a un niño entrando a la mansión. Estaba flanqueado por caballeros de la antigua casa Banfield, que habían servido al exgobernante en lugar de Liem. El niño que protegieron a los caballeros era Isaac Sera Banfield, hijo del padre de Liem, Cliff.
Isaac tenía 70 años, aunque solo aparentaba 15 aproximadamente, y era un chico hermoso con cabello negro largo y brillante y ojos azules brillantes. A pesar de su buena apariencia, la actitud de Isaac dejaba mucho que desear. Se había graduado de la escuela primaria, pero aún no había asistido a la academia ni a la universidad militar. Hasta hace poco, había vivido una vida lujosa en Capital Planet con su padre. Cliff había elegido a Isaac para convertirse en el próximo conde Banfield, quien heredaría la nobleza y el dominio de Liam, razón por la cual Isaac estaba visitando el dominio de la casa Banfield por primera vez en su vida. Cuando vio la mansión que Liam había construido, Isaac comenzó a quejarse. ¿Qué es este edificio increíblemente aburrido? Es tan sencillo. Aquí no se ve ni una pizca de arte. Vaya, la frugalidad es su único mérito. No viviré en un lugar así. Nadie alrededor de Isaac lo reprendió por su mala educación al menospreciar la mansión de Liam. Báory, de hecho, intentó descaradamente ganarse el favor. Tiene toda la razón, milord. Se mereces algo mucho mejor que una mansión tan destartalada. Derribémoslo y construyamos uno nuevo tan pronto como haya heredado su dominio. Actuó como si ya estuviera escrito en piedra que Isaac sería el nuevo conde Banfield. Después de todo, Báory fue cómplice del plan de los funcionarios para que eso sucediera. Te arrepentirás de haberme faltado el respeto, Liam. Mientras no estés, convertiré a este mocoso en el jefe de la casa Banfield. A través de él, tendré el poder real en tu dominio. La casa Noden originalmente no había sido más que una baronía al servicio de la casa Banfield, pero ahora Báory intentaba tomar el control a través de Isaac. Los funcionarios del gobierno eran muy conscientes de su ambición. Por eso lo habían elegido para su plan en primer lugar. Al igual que Báory, intentaron ganarse el favor del niño. La casa Banfield florecerá con usted al mando, Lord Isaac. Liam no entendía cómo administrar un territorio. Las cosas solo le salieron bien por coincidencia y suerte. Es terriblemente vergonzoso que un noble del imperio haya usado muñecas de la forma en que lo hizo, dijo uno. Los tres funcionarios aprovecharon esta oportunidad para desahogar sus frustraciones reprimidas. Poner a Isaac a cargo de la casa Banfield era su oportunidad de deponer a Liam y llenarse los bolsillos en el proceso. La siguiente persona que habló fue uno de los caballeros enviados para proteger a Isaac. Era un hombre afeminado de cabello rubio ondulado llamado Kate Sera Lepker. Alto, delgado y con lápiz labial azul, tenía un aire único y un tanto extraño. Un sable con una hoja de acero afilado colgaba de su cintura. Liam no tenía carácter de líder. Las familias de caballeros que han servido a la casa Banfield durante generaciones finalmente pueden descansar tranquilas con un hombre digno al mando, dijo mientras jugaba con su cabello con una mano. La familia de Kate había servido a la casa Banfield en el pasado, pero huyó a Capital Planet cuando Liam tomó el control. Las habilidades con la espada de Kate no eran una broma. De hecho, había sido el caballero principal del padre y del abuelo de Liam. Gracias al manejo de la espada de Kate, Cliff lo consideraba un guardaespaldas confiable en Capital Planet. Ahora, sin embargo, Kate había sido enviado a proteger a Isaac para que Cliff y su familia pudieran reclamar la gran fortuna que la casa Banfield construyó mientras Liam estaba a cargo. Báory le sonrió a Kate. No pensé que Lord Cliff te entregaría tan fácilmente, Lord Kate. Después de todo, eras el caballero más poderoso de la casa Banfield. Kate no parecía disgustado con este cumplido. Me temo que eso fue en el pasado. Las cosas aquí ahora están dirigidas por un grupo de forasteros. Los forasteros a los que se refería Kate eran los caballeros que habían comenzado a servir a la casa Banfield durante el gobierno de Liam. Al parecer, Isaac también estuvo en desacuerdo con los caballeros de Liam. Los caballeros que no han servido a la misma familia durante generaciones son simples gentuza. Liam realmente no era nadie. Isaac aparentemente había descartado a Liam como un patético perdedor al que ninguno de los caballeros de su familia hubiera querido servir. Kate hizo una reverencia. De ahora en adelante, Lord Isaac, me haré cargo de los caballeros de la casa Banfield por usted. Los dejo en tus manos. Isaac entró en la mansión. Kate y sus caballeros lo siguieron. Sin embargo, Báory y los funcionarios se quedaron quietos. Dejando la actitud obsequiosa que le habían dado a Isaac, miraron con odio a los caballeros que se alejaban. Y se hacen llamar caballeros. Abandonaron su deber y huyeron a Capital Planet, dijo Báory, expresando sus verdaderos sentimientos. Los demás funcionarios expresaron frustraciones similares. Las cosas aquí mejoraron drásticamente justo después de que se fueron, respondió uno. No lo dirán, pero imagino que están bastante irritados por ese hecho. Si Kate no hubiera huido, probablemente seguiría siendo el caballero principal de la casa Banfield. Solo podían imaginar la frustración que debieron haber sentido las antiguas familias de caballeros de la casa Banfield cuando el dominio alcanzó tal prominencia después de que se fueron junto a Cliff.
Si se hubieran quedado, podrían haber conseguido posiciones elevadas. Ahora estarían cosechando los frutos de esas posiciones. La situación actual permitiría a Kate y sus compañeros caballeros volver a sus roles anteriores. Se les garantizaban puestos importantes mientras permanecieran leales a Isaac. Cualquier caballero soñaría con comandar una fuerza como la de la actual Casa Banfield, por lo que Kate y sus camaradas aprovecharon la oportunidad cuando se les presentó. Baori sonrió. Pueden ser cobardes, pero no débiles. Necesitaremos caballeros fuertes para callar a la gente ruidosa en este dominio. Baori y los funcionarios no estaban equipados para lidiar con los hábiles caballeros actuales de la Casa Banfield, por lo que les tranquilizaba tener aliados fuertes como Kate de su lado. Estaba claro que una variedad de personas cuyos intereses estaban alineados habían unido fuerzas para apoderarse de la Casa Banfield. Brian estaba tan sorprendido que ni siquiera podía hablar. No solo 3 funcionarios de las oficinas gubernamentales de la Casa Banfield irrumpieron en la mansión, sino que el barón Noden, con quien Liam había cortado los lazos, los acompañó. Lo peor de todo, encontrará la firma de Lord Cliff en estos documentos. Ahora que Lord Liam ha fallecido, la jefatura de la Casa Banfield recae en Lord Isaac, dijo un funcionario. Isaac estaba sentado en una silla de la sala de recepción, con el ceño fruncido como si estuviera de mal humor. Mientras la boca de Brian se abría y cerraba como la de un pez, la jefa de limpieza Selina habló. La muerte de Lord Liam no ha sido confirmada. Los funcionarios simplemente se rieron de la objeción de Selina. Lo sentimos muchísimo, pero no podemos simplemente permitir que esta situación continúe para siempre, ¿verdad? Por el momento, la oficina gubernamental tomará las riendas del ámbito. Las cosas iban demasiado rápido. Selina sospechaba. Estos idiotas que huyeron a Capital Planet se están moviendo apresuradamente por el deseo de poseer los vastos bienes de Lord Liam. Ojalá hubieran mostrado tanta motivación antes. Pero, en cualquier caso, están demasiado bien organizados. Algunos en la Casa Banfield esperaban que Cliff y sus seguidores tomaran medidas después de la desaparición de Liam. Aún así, habían tomado medidas mucho antes de lo previsto y Selina estaba un paso detrás de ellos. ¿Estás desafiando las órdenes de mi padre y mi abuelo? Que le corten la cabeza, ordenó Isaac con altivez. Cuando Isaac amenazó con ejecutarla, el tono de Selina se volvió más duro. Puede que no lo parezca, pero antes trabajé en el Palacio Imperial, muchacho. No me importa morir todavía. Si quieres ejecutarme, tendré que hacer uso de algunas de mis conexiones. ¿Te parece bien? Isaac frunció el ceño cuando Selina lo llamó niño, pero antes de que pudiera responder, Kate habló con calma. Yo sugeriría reconsiderar su ejecución, Lord Isaac. Cualquier problema con Capital Planet probablemente sería una carga para Lord Cliff y su familia. Puedes mantener la cabeza por ahora, le dijo Isaac a Selina, desviando la mirada. Selina negó con la cabeza. ¿Qué contraste con Lord Liam? Al comprender demasiado bien a Isaac a partir de ese breve intercambio, Selina previó un futuro oscuro para la Casa Banfield si Liam no regresaba. Brian había estado en silencio todo este tiempo, pero finalmente recuperó el uso de su voz. Lord Kate. ¿Qué estás haciendo aquí? Abandonaste la Casa Banfield y huiste a Capital Planet, ¿no? La ira de Brian hacia los caballeros que habían abandonado la Casa Banfield era profunda. Kate y sus contemporáneos habían dejado atrás al joven Liam y huyeron a Capital Planet. Kate le dedicó una sonrisa audaz. No seas así, Brian. Me arrepiento de lo que hice, ¿no lo ves? Por eso estoy aquí ahora. Déjame las cosas a mí de ahora en adelante y podrás vivir el resto de tu vida en paz. Después de todo este tiempo, no puedes simplemente, Brian apretó los puños. Selina lo detuvo antes de que pudiera seguir adelante. Brian. Pido disculpas. Al ver que Brian era incapaz de levantar los puños cerrados, Kate se burló. Una elección acertada. Una persona común y corriente no podría esperar ganarle a un caballero. Haz lo que te digo de ahora en adelante, por tu propio bien. Brian apretó los puños aún más fuerte, pero bajó la mirada. Si tan solo el maestro Liam estuviera aquí, murmuró. Alguien había estado observando a Isaac y sus compinches irrumpir en la mansión de la Casa Banfield. El guía. Genial. Esto es fantástico. Este tipo es mucho más villano que tú, Liam. Isaac, eres exactamente lo que estaba buscando, se dijo a sí mismo. Cuanto más observaba el guía a Isaac, más le agradaba. El chico era tan desalmado como el noble imperial promedio. Ahora que Isaac estaba a punto de heredar el liderazgo de la Casa Banfield, el objetivo del guía de arruinar a Liam parecía estar a su alcance. El dominio de la familia disminuiría y sus súbditos caerían en la desesperación. Pero había solo un problema. Habrá problemas cuando esos caballeros de Liam se enteren de mi pequeño y querido Isaac. El guía le había cogido tanto cariño a Isaac que ya estaba usando expresiones cariñosas.
Lo eliminarán. Simplemente lo sé. Kate estaba aquí como protección de Isaac y era un hábil caballero. Desafortunadamente, sus habilidades difícilmente se comparan con las de Tia y Mary. Cuando se enteraran de esta situación, era dudoso que Kate pudiera defender a Isaac de ellos. Tengo que intervenir para proteger el futuro oscuro que creará mi querido Isaac. El guía estaba ansioso por comenzar. Por extraño que parezca, cuando el guía fue a buscar a Tia y Mary, las encontraron juntas, peleando por quién debería hacerse cargo en ausencia de Liam. No estaba seguro de qué pensar. Esto es horrible. Normalmente me gusta ver exhibiciones tan terribles, pero estas dos han llevado las cosas en una dirección muy extraña. Tia y Mary volaron la una hacia la otra, con las armas en la mano y con la intención de asesinarse. Erosionate ya, fósil. Vete a pudrirte, carne picada. La ferocidad de su choque ya había rayado sus armas. Ambas también estaban cubiertas de rasguños, pero arrojaron a un lado sus espadas maltrechas y comenzaron a intentar matarse entre sí con sus propias manos. Mary le dio una patada a Tia, incrustándola en una pared al otro lado de la habitación, luego se acercó para rematarla. Sin embargo, Tia simplemente se lanzó desde la pared y envió a Mary a volar con un cabezazo. Ante esta vergonzosa exhibición, incluso el guía solo pudo sacudir la cabeza y murmurar: Este no es el futuro oscuro que deseo. No se podía negar el peligro que representaban estas dos, independientemente de su comportamiento indisciplinado. El guía se acarició la barbilla pensativamente, observando cómo la pareja seguía intentando matarse entre sí. Finalmente, llegó a una conclusión. Realmente no quería usar esta táctica, pero si sale bien, le dará un golpe terrible a Liam. Tengo un baile para que ustedes dos lo realicen. No, tal vez un espectáculo de marionetas sería una mejor manera de decirlo. El guía abrió los brazos y la energía negativa que había absorbido de los elfos fluyó de él. Esta energía se congeló en dos figuras a sus lados. Copias exactas de sí mismo. Una vez que las copias estuvieron completas, las dirigió hacia esas dos caballeros enemistadas. Estos dos eran perfectos para sembrar conflictos en torno a los dominios de la casa Banfield, dijo a sus copias. Quiero que estimulen sus deseos y las sometan a tu voluntad. Las copias asintieron, dando vueltas detrás de Tia y Mary. Incapaces de sentir la presencia de las entidades, las dos caballeros permitieron que las copias se colocaran detrás de ellas fácilmente. Sin embargo, los instintos de los caballeros todavía eran terriblemente agudos. ¿Qué? ¿Quién está detrás de mí? Tia y Mary se dieron vuelta, sintiendo algo, pero no encontraron nada allí. El guía soltó una carcajada. Es demasiado tarde. Mis copias ya están conectadas con ustedes. Ahora veamos qué desean ustedes dos. Las copias que estaban cerca de Tia y Mary abrieron los brazos como lo había hecho el guía. Se produjo un cambio en los caballeros cuando cuerdas como ectoplasma se extendieron desde los dedos de las copias, uniendo los cuerpos de los caballeros. No escaparán de mí ahora, dijo el guía. Las dos mujeres se encorvaron de dolor y las copias se rieron. ¿Quieres ser el favorito de Liam? Está bien. Solo tienes que demostrarle que eres el mejor, decía la copia adjunta a Tia. ¿Qué es lo que deseas? Vamos a oírlo. Desátalo, ¿por qué no?, dijo la otra copia. Con los deseos amplificados por las copias del guía, Tia y Mary se quedaron de pie temblorosas con miradas aturdidas en sus rostros. Olvidando su duelo, se apartaron la una de la otra y comenzaron a caminar con paso vacilante, como hipnotizadas. Seré la favorita de Lord Liam. Seré yo, murmuró Tia. Así es. Sus favoritas seremos solo Lady Rosette y yo. Solo mi lady y yo, se rió Mary. El guía sonrió satisfecho, mirándolas a las dos. Bien. Si quieren convertirse en su favorito, simplemente destruyan a todos los demás. Si no queda nadie más, Liam naturalmente preferirá al que quede. Borren a cualquiera y cualquier cosa que se interponga en su camino. Las dos caballeros partieron para cumplir las órdenes del guía, y sus copias parásitas lo siguieron mientras se marchaban. Tal como había dicho el guía, las mujeres habían sido reducidas a sus leales marionetas. Bueno, ya hemos solucionado esas molestias, el guía las vio partir con una sonrisa de satisfacción. Ahora, si le dejo todo a mi querido Isaac, la casa Banfield decaerá por sí sola. Oh, no puedo esperar a ver la expresión del rostro de Liam cuando regrese. Riendo a carcajadas, el guía desapareció como si hubiera sido absorbido por el techo. Tia se despertó encima de la cama de su habitación. Se sentó y se llevó Una mano a la cara, encontrándola resbaladiza por el sudor. ¿Qué estoy haciendo en mi habitación? Podría haber jurado que estaba. Cuando intentó recordar lo que había estado haciendo antes de encontrarse allí, le sobrevino un terrible dolor de cabeza. Y luego, Lady Tia, es una emergencia.
Uno de sus ayudantes, una caballero llamado Claudia, había abierto una línea de comunicación sin el permiso de Tía. Sabiendo que Claudia solo haría tal cosa si el asunto fuera realmente grave, Tía preguntó, ¿cuál es la situación? Isaac, el hermano de Lord Liam, ha llegado de Capital Planet. Su familia está intentando recuperar el control de la casa Banfield. Cuando escuchó ese informe, el primer impulso de Tía fue aplastar a Isaac y a quienes conspiraban con él, pero descubrió que sus deseos interferían con ese instinto. Tenemos que tener las cosas bajo control. No, espera, puedo aprovechar esta situación. La aparición de Isaac y los caballeros de la capital provocaría el caos en la casa Banfield. Sin embargo, Tía creía que Liam eventualmente regresaría, por lo que Isaac finalmente no era de su interés. Su única preocupación era cómo podría aprovechar su presencia. Claudia, reúne a la facción. Contacta al ejército y prepara una flota también. Pero, no podemos permitir que estos imbéciles de Capital Planet manipulen las cosas aquí. Deberíamos darnos prisa y expulsar a todos esos idiotas de este lugar. Claudia tenía dudas, pero Tía era su superior de confianza, por lo que confió en la otra mujer. Debes tener una idea. Muy bien, reuniré las tropas inmediatamente. Bien. Me reuniré contigo en el espacio una vez que me ocupe de algo aquí. Entendido. Cuando se cortó la llamada, Tía saltó de la cama, riéndose para sí misma. Debería haber hecho esto desde el principio. Ahora, antes de hacer cualquier otra cosa, hay algo importante que debo recopilar. Algo importante, que Tía había recordado estaba guardado bajo estricta seguridad en la bóveda de una mansión, aunque parecía ser un simple tubo de ensayo que contenía líquido. Pasando por varios protocolos de seguridad, Tía entró exultante a la bóveda y reclamó el artículo. Frotó vertiginosamente el vidrio frío del tubo de ensayo contra su mejilla sonrojada. Puedo obtener legitimidad mientras tenga esto. Isaac es innecesario. Si tengo un hijo de Lord Liam, eso resolverá todo. El tubo de ensayo tan cuidadosamente guardado aquí contenía el material genético de Liam. Quedaré embarazada del hijo de Lord Liam. Nada podría hacerme más feliz. Con sus deseos desenfrenados, Tía había decidido aprovechar esta situación para darle a Liam un heredero. Naturalmente, tal acto nunca se habría permitido, ni siquiera en una emergencia como esta. Era poco probable que Liam reconociera el nacimiento del niño, pero con sus deseos manipulados, Tía carecía gravemente de juicio. La copia del guía la vio reclamar con entusiasmo el ADN preservado de Liam. Sé que fui yo quien la hizo seguir sus deseos, pero esto está a otro nivel. La otra no es tan loca, ¿verdad?, se dijo disgustado por lo que vio. El comportamiento de Tía lo horrorizó incluso a él. Mientras tanto, en otra parte de la mansión, Darling, ¿a dónde has ido? Desearía poder verte. Encerrada en su habitación, Rosette yacía en su cama, llorando. Había perdido peso desde la desaparición de Liam, ya que no tenía apetito. Ella pasó todo su tiempo lamentando su ausencia. Cuidándola estaba Silsera Exner, todavía en el dominio de la casa Banfield para su entrenamiento. Sil llevaba su cabello plateado largo, luciendo la trenza lateral que los miembros de su familia solían usar. Ella era un caso atípico en la mansión porque se mostraba abiertamente escéptica respecto del tan adorado Liam. De hecho, se alegró de saber de su desaparición, pero le rompió el corazón ver a Rosette tan devastada. Liam realmente es de lo peor, lastimando así a Lady Rosette. Sin mencionar ese otro pequeño problema mío. Rosette no era el único dolor de cabeza de Sil en este momento. Su hermano, Kurt Serra Exner. Era otro motivo de preocupación. Aparentemente había algo de lo que Kurt necesitaba. Urgentemente hablar con Liam, pero no podía ponerse en contacto con su amigo y no estaba al tanto de la desaparición de Liam. Por lo tanto, Kurt había comenzado a enviarle mensajes a Sil. Sil abrió su tableta y revisó los últimos mensajes de su hermano, con una expresión tensa en su rostro. Hace 5 minutos, Sil, no puedo comunicarme con Liam. ¿Está ocupado ahora mismo? Hace 4 minutos, Sil, si Liam está ocupado, ¿podrías decirle que se comunique conmigo más tarde? Hace 3 minutos, Sil, ¿recibes mis mensajes? Necesito hablar con Liam. Siempre que esté libre está bien, pero, ¿podrías decirle que se comunique conmigo? Hace 2 minutos, Sil, no parece que mis mensajes estén marcados como leídos. ¿Estás trabajando? ¿Te dan descansos, no?
Hace un minuto, Sil. ¿Por qué no respondes? La avalancha de mensajes realmente estaba empezando a preocuparla. No veré ninguno de estos, está decidido. Mientras le diga a Kurt que fue una emergencia más. Tarde, él me perdonará, ¿verdad? ¿Lo hará, no? Estoy nerviosa. Haciendo caso omiso de los mensajes de su hermano, Sil devolvió su tablet a su bolsillo. De todos modos, no había manera de que pudiera decirle a Kurt que Liam se había ido. Puede que solo estuviera entrenando, pero en ese momento era una sirvienta de la casa Banfield y, por lo tanto, tenía el deber de proteger sus secretos. Un aristócrata normalmente priorizaría a su propia familia sobre la familia anfitriona que lo capacita, pero Sil decidió que sería mejor quedarse callada en este caso. Si Kurt se enteraba de la desaparición de Liam, ella sabía que se perdería, y la casa Banfield corría demasiado peligro ahora para eso. Este lugar está plagado de gente sospechosa, ella reflexionó. Los oportunistas estaban obligados a pelear por la casa Banfield. Es rico y tiene toneladas de activos. Sin la cabeza de familia y sin un heredero nombrado, la casa Banfield sería una presa sabrosa para los nobles cercanos. Podrían intentar reclamar la riqueza y el poder militar de la familia brindando apoyo a la casa Banfield. La casa Banfield ni siquiera podía confiar en los nobles de la facción de Cleo en este momento. La única razón por la que Sil no salía mientras podía era porque no quería simplemente abandonar a Rosette. La prometida del Lord desaparecido estaba actualmente acostada en la cama, llorando mientras veía vídeos de Liam. Sil estaba a punto de intentar consolarla cuando un caballero de repente irrumpió en la habitación, prácticamente derribando la puerta de una patada. El comportamiento escandaloso del caballero sorprendió a Sil. ¿Qué crees que estás haciendo? El caballero, Mary, respiraba con dificultad y tenía los ojos inyectados en sangre. Ella ignoró la protesta de Sil y se acercó a Rosette. Lady Rosette, esto es una emergencia. Los villanos están aquí para apoderarse de la casa Banfield. Cuando la ya sobrecitada Rosette escuchó esto, se aferró a Mary. ¿Por qué? Mi darling no está muerto. Simplemente fue convocado a alguna parte. ¿Verdad, Mary? Mary no la complació. A nuestros enemigos no les importa ni lo uno ni lo otro. Algunos se aprovechan al máximo del hecho de que él no está aquí. Usted misma está en peligro ahora, Lady Rosette. Estoy segura de que hay demonios que también planean dañar a la prometida de Lord Liam. A mucha gente no le agradaba Liam y nadie sabía qué harían, por lo que Mary se había apresurado hasta allí para salvaguardar a Rosette. Cuando Mary sugirió que la propia Rosette estaba en peligro, Sil preguntó. Lady Mary, ¿no puede expulsar a esta gente de la mansión? No puedo, respondió Mary secamente. Sil quedó desconcertada. Normalmente, Mary habría estado ansiosa por masacrarlos a todos, pero hoy estaba inusualmente sometida. ¿Es eso porque está anteponiendo la seguridad de Lady Rosette? Uno pensaría que estaría alborotada. Debemos huir por ahora, insistió Mary, apurando a Rosette. Es frustrante, pero no podemos derrotarlos. Debemos irnos por el momento y crear un plan para nuestro regreso. No puedo liderar la casa Banfield, protestó Rosette. Los caballeros y el ejército solo escucharán a Darling. Me dijo que no me involucrara. La gente llegó aquí después del poder financiero y político que ejercía la casa Banfield, y Rosette no pudo hacer nada al respecto. Eso fue, al menos en parte, culpa de Liam. Dado que insistió en que Rosette se mantuviera al margen de gobernar su dominio, ella ejerció poca influencia sobre sus seguidores. Sin embargo, aparentemente Mary tenía algún tipo de estrategia. No se preocupe. Hay quienes comparten mi visión. Pronto tendré caballeros y soldados listos para recibirnos en otro planeta. Allí criaremos al heredero legítimo de Lord Liam. ¿Heredero? Mary, en realidad no. Antes de que Rosette pudiera explicar que no había manera de tener un hijo de Liam, Mary reveló su plan. No es para preocuparse. Salvé el material genético de Lord Liam en caso de que sucediera algo como esto. Sacó una caja en la que estaba guardado un tubo de ensayo. Rosette solo ladeó la cabeza con curiosidad, pero Sil se dio cuenta de que era el tubo de ensayo de inmediato. Ella no lo hizo. No, todavía no lo ha hecho. Pero ella está planeando hacerlo. Los ojos de Mary estaban enloquecidos pero decididos. Rosette no se había dado cuenta,
pero Sil había adivinado el objetivo de Mary. ¿Planea fecundar a Lady Rosette con el material genético de Liam? No puede simplemente crear un heredero sin su permiso. Ahora, Lady Rosette. Continuemos con el linaje legítimo de la casa Banfield. No permitiremos que nadie usurpe el dominio de Lord Liam, continuó Mary. En ese momento, Sil se dio cuenta del alcance total del plan de Mary. Ella también planea embarazarse. Mary iba a aprovechar la situación y también tendría un hijo de Liam. En su estado de agitación, lo único en lo que Rosette se concentraba era en mantener seguidores para el regreso de Liam. Supongo que tienes razón. Deberíamos reunir caballeros y soldados que obedezcan las órdenes de mi darling, para que puedan apoyarlo cuando regrese a casa. Rosette estaba tomando medidas por el bien de Liam, pero Mary simplemente perseguía sus propios intereses. Sil estaba disgustada con la caballero. ¿Qué debo hacer? ¿Qué se supone que debo hacer al respecto? Normalmente consultaría a su hermano en una situación como esta, pero no pensó que él sería de mucha ayuda. Cualquiera que sea el estado mental en el que se encontraba, le hacía enviar un mensaje de ansiedad cada minuto. No había nadie en quien pudiera confiar, pero no podía abandonar a Rosette. Al final, Sil simplemente decidió ir con ella. Las cosas iban según el plan del guía, aunque su copia no parecía muy contenta mientras observaba a la manipulada Mary. Le dio un pequeño impulso a sus deseos, pero no debería volverse tan loca, ¿verdad? La copia estaba desconcertada por lo lejos que Mary estaba llevando las cosas. Sintió como si le hubiera dado un pequeño empujón y ella hubiera despegado directamente hacia el cielo. El original realmente no necesitaba copiarse a sí mismo para manipularla, ¿verdad? Si hubiera sabido que ella iba a reaccionar con tanta fuerza, simplemente habría estimulado un poco sus deseos y lo habría dejado así. Perdí algo de energía, ¿eh? La copia de la guía suspiró. Dios, debería haberme quedado con la otra mujer. Estoy seguro de que ella no es tan loca. La copia envidiaba a su otro yo que se había ido con tía. Lleno de una emoción que no podía describir, continuó observando a Mary. Todo estará bien al final. Mientras haya un niño con la sangre de Lord Liam, será su heredero. Legítimo, canturreó tía. Ella besó el tubo de ensayo que contenía el precioso líquido antes de guardarlo en su bolsillo. Luego se enfrentó a su facción de caballeros, con expresión cuidadosamente celina. Se habían reunido en el puente del antiguo buque insignia de la casa Banfield, el bar, un acorazado espacial de más de 3000 metros de largo. Claudia, la ayudante de tía, se acercó a ella. ¿Estamos listos, Lady Tía? Bien. Entonces vámonos. Tía había reunido más caballeros que sabía que eran muy leales a Liam. Habían abandonado sus puestos ante su convocatoria. Incluso había retirado una parte del ejército de la casa Banfield para crear una flota de tamaño decente, aunque de ninguna manera toda la fuerza de la casa Banfield. Lady Tía, Mary Sarah Marian ha asegurado a Lady Rosette y ha llevado una fuerza de caballeros y soldados al tercer planeta. Mientras tanto, ha encargado a la mayoría de las fuerzas de la casa Banfield mantener el orden público dentro del dominio, informó Claudia con amargura. Claudia mostró un mapa holográfico tridimensional de los mundos en el dominio de la casa Banfield. Tía chasqueó la lengua mientras lo miraba. El tercer planeta debería servir como base temporal de operaciones. Sin embargo, reunió a mucha más gente de la que esperaba. Es lamentable que se haya ganado a Lady Rosette. Muchos se han unido a las fuerzas de Lady Mary simplemente debido a la presencia de Lady Rosette. Me tomé la popularidad de Lady Rosette demasiado a la ligera. En cualquier caso, ¿qué está haciendo la flota de élite? La flota de élite había luchado directamente bajo el mando de Liam desde hacía bastante tiempo. Eran la flor y nata entre las fuerzas de la casa Banfield, por lo que eran los aliados que tía quería de su lado sin importar nada. Sin embargo, Claudia le estaba dando una mirada de disculpa. Probablemente no había logrado reclutarlos. Me comuniqué con ellos, pero no estaban interesados en escucharme. Dicen que seguirán las órdenes de Lord Liam y solo sus órdenes. La Guardia Real tuvo la misma respuesta, admitió. La Guardia Real era la fuerza de caballeros que servían como guardia personal de Liam. Eran una unidad separada del cuerpo principal de caballeros y también habían rechazado la solicitud de ayuda de Mary. Tía suspiró decepcionada y luego decidió considerar esta buena noticia. Bueno, eso significa que tampoco están del lado de Mary, así que está bien.
Consideraré una ventaja que al menos no sean nuestros enemigos. De todos modos, tenemos que asegurarnos una base. Claudia asintió. Ya me comuniqué con el segundo planeta y comencé a enviar nuestras fuerzas allí. Bien hecho. Ayuda que estés tan al tanto de las cosas. El segundo planeta era otro mundo que Liem había desarrollado. Serviría como una base adecuada en su estado actual. La propia gente de Liem estaba dividiendo el territorio que él había dedicado tanto tiempo a desarrollar. Aunque ya había ordenado su flota al segundo planeta, Claudia todavía tenía reservas sobre el plan de Tía. ¿Deberíamos realmente abandonar nuestro planeta de origen? Creo que somos totalmente capaces de acabar con la suciedad que ha invadido la mansión de Lord Liem. Ciertamente tenían el poder de darse la vuelta ahora mismo y ahuyentar a Isaac y sus compinches si así lo deseaban. Sin embargo, si lo hicieran, Tía no podría aprovechar su situación actual. No podemos librar una guerra en el planeta natal de Lord Liem. ¿No crees que sería una falta de respeto manchar su mansión con sangre?, dijo Tía con firmeza. Necesito ganar suficiente tiempo para tener el hijo de Lord Liem. Puede ser complicado hacerlo de inmediato, pero una vez que la situación se calme un poco. Tía le estaba mintiendo descaradamente a Claudia. Sabía que Baori e Isaac no eran una amenaza para ella. Ni siquiera el ex caballero principal que servía como guardia de Isaac presentó un desafío. Sin embargo, no pudo resistir su deseo de aprovechar esta situación para sus propios fines. Tía abrió los brazos. Todo lo que podemos hacer es reunir nuestras fuerzas para el regreso de Lord Liem. Prepararemos un ejército para acabar con estos tontos impertinentes cuando llegue el momento. Mientras tanto, yo mismo le daré un heredero a Lord Liem. No podría existir mayor felicidad en este universo. Cuando Liem regresara, Tía planeaba decirle, no podía hacer nada más. Fue una emergencia familiar. Una emergencia familiar. Eso era exactamente lo que las descontroladas Tía y Mary estaban creando. La invasión de la mansión por parte de Isaac debería haber sido fácilmente manejada, y estas dos estaban empeorando las cosas al no manejarla deliberadamente. Todas las fuerzas reúnanse. Salimos para asegurar el gobierno de Lord Liem, ordenó Tía. Los miles de naves de la flota comenzaron a moverse. Vigilándolos estaba la copia del guía.